bien corto la gente y yo. Ah, bueno, esta semana la van a sentir más corta todavía, ¿no? Ay, bueno, así son las cosas. Eh, Iniciamos siempre con información. Esta semana, para ser precisos, el día miércoles les voy a dejar la tarea, se la voy a compartir en Classroom. Eh, los grupos que ustedes hayan establecido. Por ahí he pensado que los grupos sean de 7, no pasar de 7, ¿verdad? Y que tampoco hayan grupos en donde se queden 2 estudiantes, digamos, y por allá va a aparecer un grupo de 3. O sea, tratar de que los grupos sean bastante equitativos. Eh, y eso lo hacen ustedes según su elección, ¿no? Me imagino que vienen trabajando eh, buen rato, hace buen rato ya juntos y pues saben con quién pueden trabajar y con quién no. Y siempre en los grupos se van a dar problemas, pero eso también es normal, pues. No esperen ustedes de que todo va a caminar de, de maravilla, ¿verdad? Así que ustedes me dicen ahí si ya tienen con quién trabajar, cómo van a trabajar, etcétera, ¿no? Eso ya es cuestión de ustedes. Yo voy a dejar eso la tarea, el día miércoles, para que ustedes la entreguen el próximo miércoles, ¿no? 8 días después. Y la suben ahí en la plataforma. Este primer examen, eh, pues hasta hoy está el que lo vamos a hacer virtual, a menos que se diga lo contrario, pero por ahora es virtual. En algún momento, si eso cambia, será porque lo decida, así lo decida, ¿verdad? Y ustedes tendrán que asistir. Probablemente sea en 2 de los 4 parciales, pero ah, por ahora estamos bien así. Eso es lo que yo creo. Así que así están las cosas. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta aparte, pues pueden hacerla antes de que iniciemos. Eh, Hay 60 y qué, 62, incluyéndome, estamos 73. Ya se vienen los parciales. Pregunta, dice Eric, si no se subirá a Classroom. Pues sí, ahí se va a subir el examen. Esta vez, seguramente el siguiente lo van a ir a hacer allá de manera presencial y ahí se van a divertir haciendo el examen. No sé, por ahora en la plataforma. Por ahora, mientras no nos obliguen a ir, pues ustedes están bien y pues yo, por mí no hay problema. Así que esa es la situación, ¿no? La tarea también, ahí la van a entregar en la plataforma. Como estamos iniciando y es el primer examen, primera tarea, depende de los problemas con los que nos encontremos. Me gasta pasaje. Este, Depende de los problemas que nos encontremos, por ejemplo, que si hubo problemas para subirla, que si no tuve energía, que si me cortaron la luz en la zona y son 7 los que van a entregar la tarea, pero todos estaban en la misma zona. Ese tipo de problemas, y para no estar solventando ese tipo de problemas, podríamos pasar a la forma presencial a hacerlo y así
Los problemas van a ser otros, de que el bus se quedó, que etcétera, ¿no? Pero creo que son mínimos. Eso lo vamos a ver en el camino. Por ahora, para el próximo miércoles, estaríamos entregando bueno, este miércoles yo les dejo la tarea y la devuelven ustedes 8 días después. Eh, igual, ese mismo día hacemos el parcial a la hora que tenemos programada nosotros la clase, de 9 a 12. Y la hora de la tarea, pues eso yo la programo en la plataforma y puede ser más tarde de la hora del examen para no interferir con la hora de entrega del examen. Pero eso yo lo programo en la plataforma. No sé si han entregado tareas por esta plataforma, pero esta plataforma permite entregar tareas eh, después de la hora. Esa es una de las ventajas de utilizar Classroom. Yo doy un margen de entrega tarde. Eso yo lo voy a explicar cuando la programe. Yo lo voy a establecer cuánto va a ser el margen de error. No es mucho, por cierto. Eh, otras plataformas, dije, no permiten que ya se suba después de que se ha pasado la hora y puede ser 1 minuto. Entonces, en este caso, incluso si ha pasado 1 hora o ha pasado más tiempo, la plataforma se lo recibe. Sí le pone el rotulito de entrega tardía. Entonces decía yo que ese margen, en la descripción de la tarea, en las indicaciones de la tarea, lo escribo cuánto tiempo es el de margen. Fíjense que en mis apuntes, mi libreta de acá, cuando hicimos la primera clase, tengo los representantes de probabilidad que son Edith Beatriz Cuadra Jiménez, tengo su número, y también de David Elí Núñez López. Tengo su número de teléfono. Hasta el día de hoy yo no me he comunicado con ustedes. Digamos que no ha habido necesidad, sin embargo voy a hacerlo. En el transcurso del día les voy a mandar un mensaje a los dos para que tengan mi número por cualquier situación. Y estoy haciendo esto y diciéndolo desde ya, porque muy probablemente eso todavía no está seguro. Yo tenga que ausentarme de San Miguel en un asunto familiar por ahí el próximo lunes, pero eso todavía no está escrito. Entonces, y voy a dejar algún anuncio o algún aviso. Normalmente lo hago en la plataforma y ahí todos tienen acceso al mismo tiempo, pero para eso son los representantes también. Entonces, menciono eso para la próxima semana, para el próximo lunes. No es que yo esté desde ya suspendiendo por ahí un decreto, y yo lo llamo así, de las autoridades. Eh, es de que, pues sí, la semana de clases, ningún docente está autorizado a suspender clases, pues, pero en este caso sería por una cuestión de emergencia. No es que yo esté diciendo eh, eso es alguien está preguntando que si el próximo lunes nos dará la clase. Pues la cosa es que eso lo preguntó Azucena hace un buen rato. La cosa es, lo que estoy diciendo es que las semanas de exámenes siempre van a haber clases.
porque eso ha sido lo que han dicho las autoridades, que no se suspendan clases la semana de examen. Entonces, pero que para los temas, Nelson, para los temas, eso es hasta donde nosotros logremos ver esta semana. Esta semana les voy a compartir la tarea y les voy a compartir una guía de ejercicio que está relacionado con toda la teoría. Lo que cubramos entre hoy y el miércoles, que eso se supone que es toda la primera unidad, eso es lo que vamos a evaluar. No sé si es eso lo que preguntan, hasta dónde vamos a incluir en el examen. Entonces, es lo que veamos en el transcurso de la semana. Y normalmente una reunión previa al examen, en estos casos serían los lunes, las utilizaríamos para aclaración de dudas y solución de algunos ejercicios de la guía, preguntas que ustedes tengan específicas, y para eso se aprovecha ese espacio. Y si ustedes no van a hacer preguntas previos al examen, pues los podemos aprovechar para avanzar con teoría en esas reuniones, aunque estén en exámenes, porque, repito, el comité técnico asesor que lo conforman todas las jefaturas de los departamentos, pues dicen de que no hay que suspender clases en esa semana. Eso queda a criterio del docente y, y los estudiantes, porque aquí ni el comité técnico, ni las jefaturas particulares, ni nadie tiene más autoridad que el grupo de clase y el docente. Eso es así. Nadie más tiene qué hacer en la clase y qué hacer en el grupo que ustedes, que son los estudiantes, y yo, que soy el docente. Y de ahí, eso lo podemos ir trabajando, el qué vamos a hacer la semana de evaluaciones en las reuniones de los lunes. De momento está que hay clases el día lunes para discusión de ejercicios relacionados con la guía que voy a compartir quizás a más tardar hoy, la guía de ejercicios. Algunos de esos ejercicios o un ejercicio en particular podría, bueno, no podría, es de tarea. Pero la tarea sí ya como tal va a ser compartida hasta el día miércoles. La guía de ejercicios, que es otra cosa, que es una miscelánea de ejercicios que cubren la teoría que estamos desarrollando, eso sí puede ser antes del día miércoles, pero tampoco se desesperen por eso, que ahí cuando esté listo, pues ahí les va a aparecer en la plataforma. Y aparece la notificación también que se ha publicado algo nuevo. Bien, eso es para la próxima semana. Lo de la próxima semana 21, lo que estoy diciendo para el día lunes, es la posibilidad que yo tenga que ausentarme, porque si es un compromiso que ya está programado, lo que estoy viendo yo es cómo me lo quito de encima de la familia, el caso, el asunto pero todavía está por ahí en veremos. Bien, por ahí están las cosas. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, porque voy a retomar el material. Vamos a ver medidas de tendencia, siempre medidas de tendencia central, donde nos habíamos quedado la vez anterior, y vamos a ver específicamente la moda. Bueno, vamos a iniciar con la mediana y después la moda para poder avanzar. Y si queda tiempo, pues hoy mismo iniciamos lo que son las medidas de variabilidad. Si no, pues será en la próxima clase. Por eso no hay que, aquí no se trata de correr tampoco, pero como hay que cubrir algún material para que ustedes se puedan examinar tranquilamente. Pero estoy conectando un poco la pizarra porque no la agarro a través de del Bluetooth hoy. No quiere. Bueno, hoy parece que ya está. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Retomo el material. Si no hay preguntas, voy a esa parte.
Ya se supone que les estoy compartiendo lo que yo tengo en mi escritorio. De prueba. Esta es la unidad, la parte final. Estoy revisando qué se puede resumir. Esto ya estaba, ya está al final. Voy a ir a ubicarme donde necesito estar. Aquí por donde está ya remarcado, medidas de dispersión. Algunas cosas que están remarcadas. Bueno, es aquí donde vamos a iniciar, porque hay algunas medidas de posición que las voy a ver un poco rápido, que son las medidas, lo que se llaman los percentiles, o en general, pues los cuantiles. Percentiles o cuantiles. En realidad, estas son medidas que lo que hacen es dividir una serie en varias partes iguales. Este material lo aborda antes de ver otros contenidos, por ejemplo, antes de ver la moda, antes de ver varianzas, etcétera, ¿no? Y nosotros aquí lo estamos viendo después, justamente después de que encontráramos o habláramos de la media aritmética, tanto media aritmética ponderada, media aritmética geométrica, por ahí hay de todo. Media, mejor dicho, no media aritmética, media aritmética es una. Entonces, dentro de los cuantiles, nosotros vamos a retomar algunos aspectos. Por ejemplo, voy a tratar en esta pizarra de hacer un resumen del camino que vamos a recorrer hoy. En primer lugar, tenemos los cuantiles. Estos son medidas de posición, pero que son conocidos como cuantiles o percentiles. En general, dije, son medidas de posición. Posición. O lo que se llaman también dentro del grupo de medidas de tendencia central. Sin embargo, se estudian por separado porque lo que hacen es que al tener ustedes una serie estadística, lo que hacen es no quiere, ni modo. Lo hacemos entonces así. Lo que tenemos es una serie estadística. Los cuantiles o percentiles lo que hacen es dividir la serie en partes iguales. Uno primero de ellos es dividir la serie en dos partes iguales. Y este es A, o el inicio, y este es B, el final. Entonces, el primer valor que se puede calcular para dividir una serie en dos partes iguales, lo primero que a uno se le ocurre es el punto medio, o la mitad. Como una manera bien sencilla es, pues nada, encuentro la marca de clase o el punto medio y ya tengo esto. Y ya dividía la serie en dos partes iguales sin andarme complicando mucho y eso es una serie simple. Pero cuando las series son agrupadas, esto podría dar alguna dificultad. Así que dividir la serie en dos partes iguales
Lo único que puedo decir de entrada es que aquí habrá el 50% de los datos y acá estará el otro 50%. Entonces, una primera división de una serie estadística es esa, dividirlo en dos partes. Pero también yo puedo decidir hacer 4 partes. Anteriormente eran 2, ahora son 4. Y así sucesivamente. En vez de ser 4, yo puedo decidir siempre la serie, partirla a cada una de estas en una cierta cantidad, ya sean 5 en cada segmento, ya sean cualquier cantidad. Pero puedo hacerlo en 2, 10 partes. Aquí puedo hacer 4, aquí puedo hacer 10, puedo hacer 100 partes incluso de una serie estadística. Entonces, dependiendo de en cuántas partes yo quiera dividir la serie, de en cuántas partes quiera dividirla, se quiera dividir, así tendrán su nombre. Así tienen su nombre. Cuando nosotros dividamos a la serie en dos partes iguales, eso se llama mediana. Se llama mediana, que es la que vamos a estudiar después de la media aritmética. Mediana. Y como caso particular, la mediana tiene su fórmula y se estudia por separado, pero aquí en las divisiones generalizadas o las conocidas como cuantiles, vamos a ver que esta mediana coincide cuando nosotros querramos dividir a la serie en 4 partes, coincide con una de esas 4 partes. Entonces, si la quiero dividir en 2 partes, eso va a coincidir con la mediana. Si lo quiero dividir en 4 partes, cada una de ellas, pues se llaman cuartiles. Y aquí voy a tener, se denotan por Q por alguna razón. Esto yo le voy a llamar Q sub I, y eso viene de cuartil, o de un cuarto. O la letrita viene del idioma inglés. Entonces, si divido a la serie en 4 partes iguales, eso se llaman obviamente cuartiles, y cada uno de ellos tiene su forma de calcularse, que es el caso que estaba ilustrando aquí. ¿Cuántos segmentos voy a tener de toda la serie? Pues 4. Entonces, aquí estoy al inicio, este sería el cuartil 1, aquí sería el cuartil 2, el cuartil 3, y por último aquí ya no tiene sentido que yo esté hablando de calcular el cuartil cuarto, porque eso es el 100% de los datos. Entonces, al dividir en 4 partes, obviamente lo que tengo aquí es 25%, aquí tengo el otro 25%, y así sucesivamente. Estos puntos en una serie estadística, cada uno de ellos tiene el nombre de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, para cada uno. Y se estudian porque cuando estamos haciendo el análisis de datos estadísticos, nosotros a veces hacemos las preguntas que queremos saber qué porcentaje de los datos están sobre el cuartil 2, por ejemplo. Esa respuesta es inmediata porque podemos decir que sobre el cuartil 2 estaría el cuartil 2, sobre de él estaría 25 más 25, que es el 50, y bajo de él el otro 50. Pero eso es lo mismo de estar hablando de la mediana. Cuartil 2 coincide con la mediana. Por eso dije que esto ya tenía relación con divisiones de una serie. Ya la vamos a retomar la mediana como estudio en su estudio particular, pero por ahora estoy hablando de los diferentes casos en los que se puede dividir una serie
y cómo nosotros le vamos asignando nombrecitos dependiendo de cómo, de cuántas partes hagamos. Yo todavía no estoy diciendo cómo vamos a calcular cada uno de los segmentos, solo estoy diciendo cómo se llaman. Entonces, si divido en 4 partes, se llaman cuartiles, y yo puedo calcular los Q sub I, y los I irían desde el 1, 2 y 3. Esos son los cuartiles que yo puedo calcular. Y estos estarían hablando del 25, del 50 y del 75 por debajo de este valor, que es el cuartil 3, 75%. Pero sobre de él todavía queda un 25% del cuartil 3, que es este que está aquí, este punto. Aquí hay todavía un 25%. Entonces, esa parte o ese segmento se llaman cuartiles, cada uno de ellos, cuando yo divido en 4 partes. El siguiente caso es cuando yo divido en 10 partes. Pues esos se van a llamar deciles. Y lo que voy a tener es con D mayúscula calcular deciles, con I que irían desde 1, 2, 3, hasta llegar hasta 9. Puedo calcular decil 1, decil 2 hasta llegar a 9. Y lo que voy a estar haciendo es dividir en 10 partes iguales toda mi serie estadística. Cada una de esas fórmulas, si yo conozco si yo conozco la fórmula general para calcular cualquier cuartil, también al conocer la fórmula para calcular cualquier decil, puedo calcular cada uno de ellos particulares para I1, I2, I3, etc. Entonces, si divido una serie nada más en 2 partes iguales, pues calculo el cuartil 2 o la mediana. Si divido la serie en 4 partes iguales y quiero el cuartil 3, pues eso, voy a encontrar una fórmula para el cuartil 3. Si divido toda la serie en 10 partes iguales, eso se llaman deciles. Y si la divido en 100 partes, pues lo que voy a tener es los famosos percentiles. Entonces nosotros vamos tras de que querramos dividir series en grupos más pequeños para después hacer preguntas qué porcentaje está por debajo o sobre algunos valores puntuales. Los valores puntuales son ya sean los cuartiles, los percentiles, aquí ya me fui hasta 100 partes, ¿no? Si lo divido en 100 partes, los deciles cuando lo divido entre 10, y ahí lo tengo. Que uno de los cuartiles coincida con la mediana, eso pues en alguna medida lo que va a hacer es favorecernos, porque yo puedo estar calculando la mediana, puedo, mejor dicho, para calcular un valor que me deje sobre de él o por debajo de él un 50%, pues puedo calcular o la mediana o el cuartil 2. Esa es la única situación que nosotros debemos de tener claro, que coinciden y yo puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? La que más me sea más práctica, digamos. ¿Ya? Entonces, esos se llaman valores posicionales y yo necesito calcularlos para poder hablar de, o para poder responder a preguntas específicas. Específicas. Ahora voy a pasar a que después de que haya definido esos valores llamados valores de posición generalizados, necesito después de la mediana hablar de la moda, tanto para series simples o series agrupadas. Por si se me han extraviado en lo que estamos haciendo,
En la clase anterior nosotros vimos media aritmética y sus variantes. Así lo voy a dejar. Media aritmética. La siguiente sería la mediana. Por eso estoy hablando de otros valores que dividen series en partes iguales. Porque la mediana lo que hace es eso, dividirlo en dos partes iguales. En la ruta de medidas de tendencia central seguiría la moda. Y cada una de estas nosotros las hemos definido para series simples o agrupadas. Dentro de este recorrido que vamos haciendo de las medidas de tendencia central, aquí en esta ruta, por acá, previo a la mediana, como la mediana coincide con uno de estos porcentajes, que ya sean 25%, ya sean décimas, ya sean centésimas, las partes en las que estoy dividiendo una serie estadística, como la mediana coincide con alguno de ellos, por eso hemos entrado en detalle con esto. Y así lo tienen ustedes en su material. Así que la ruta es esta. Vimos lo que eran media aritmética, vamos a definir mediana, vamos a definir moda, tanto para series simples y agrupadas, pero previo vamos a dar fórmulas para cuartiles, fórmulas generalizadas. Vamos a hablar de deciles, fórmulas generalizadas y percentiles también. Es ahí donde retomamos nosotros el material que tenemos por allí en camino. Así que es ahí donde regresamos al material para poder retomar esos contenidos. Ve, aquí es donde teníamos los cuantiles, solo voy a subir un poquito para que ustedes vean qué es lo que había antes. Miren, la mediana. Y que esos quedaron allí, dije, vuelvo a la pizarra para que ustedes vean, miren, dije, en el recorrido, después de la media aritmética, sigue la mediana, pero como la mediana coincide con una de estas, de una vez, después del concepto de mediana, se definen estos, los cuartiles, percentiles y deciles. Ok, estamos ahí. Es aquí. Esto es donde debimos haber arrancado, pero yo he escrito la ruta a seguir y es aquí donde nosotros iniciamos la clase. Para unir todo lo que hemos hecho o lo que he dicho, estamos aquí. ¿Qué es la mediana? Pues yo ya lo dije en mi explicación de que es el valor, es una medida de tendencia central, por supuesto, pero además la mediana de un conjunto de datos lo que hace es que ocupa la posición central, o lo mismo que yo dije, dividir a una serie en dos partes iguales. Por debajo del valor de la mediana va a quedar el 50% de los datos y sobre de ese valor va a quedar el otro 50%. ¿Ya? No hay otra definición. Eso es lo más sencillo como uno puede definir la mediana. La mediana en una serie estadística es el valor que se ubique exactamente en la mitad de la serie. Pregúntense ustedes, ¿qué pasa si tengo una serie simple y lo que tengo es una cantidad par o impar de datos en la serie? ¿Cuál será el valor central? Pues sabemos nosotros que cuando es una cantidad par de datos, pues ninguno de los valores de la serie va a ser el valor central, porque tengo cantidad par de datos. Van a haber dos que están en la posición central. Y como no me decido ni por uno ni por el otro, vuelve a aparecer el concepto o la salida salomónica del valor del el punto medio. Ni uno ni el otro. O la salida salomónica, así como se llama. Así que ese es el concepto de mediana. En una serie simple es sumamente fácil de calcular. Lo que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor y empiezan ustedes a ver en la serie simple
cuál dato está ubicado en el centro. Si es una serie impar, pues es sumamente sencillo buscarlo. En una serie simple se hace por inspección. Sin embargo, hay una manera de encontrarlo sabiendo cuántos datos son. Si es par o es impar, se utiliza n más 1 sobre 2 y ya está. Si es par, va a coincidir con el punto medio de los dos valores centrales. Si es impar, va a resultar un valor de. Cuando digo n más 1 sobre 2, esto, el total de datos, le agrego 1, lo que me va a dar es la posición. Como son medidas de posición, las que estamos viendo, o de tendencia central, muchas de ellas hay que determinar qué posición ocupan primero y después el valor específico de eso que estemos calculando. En este caso es la mediana. Entonces, algunos ejemplos, insisto, la mediana es el valor que deja por debajo de él el 50% de datos y sobre de él el otro 50% de datos. Eso es la definición. Entonces, en una serie que tiene poquitos datos, lo que uno tiene que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Pero como se trata de posición, deben de estar ordenados. Así que ese es el primer paso, ordenarlos en una serie simple. Yo puedo tener 20, 30, 50 datos. Lo que sucede es que cuando ya eso va creciendo, la cantidad de datos, por ejemplo 50, en lugar de estar calculándolo para una serie simple, lo que voy a hacer es primero hacerme una tablita que quizás va a andar por las 6 o 7 clases. Hago la tablita primero y la calculo para datos agrupados. A medida la cantidad de datos de la serie va creciendo, no es recomendable hacerlo para la serie simple. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pues usted puede tener 500 datos. Si los tiene ordenados, lo que va a necesitar es ubicar ya ordenados de manera ascendente qué par de valores, si tiene 500, cuál de esos están en la posición central, hace la suma de ellos, lo divide entre 2 y ya está. Ese es el valor de la mediana. Si tiene 501 datos, pues obviamente el valor de la mediana va a coincidir con un dato de la serie. Y es justamente el que va a quedar en el centro. Entonces, lo primero que se hace es ordenarlo y después ustedes por ahí observan cuál es el dato que está justamente en el centro. Para ilustrarlo, aquí se han hecho una serie cortita, apenas de ¿cuántos datos? 2, 4, 6, 7. Y entonces uno dice, bueno, para 7, 3 antes de él y 3 después de él. Entonces la posición que ocupa es la cuarta posición. Si ustedes aplican esta formulita que está aquí, los datos son 7, 7 más 1 es 8, sobre 2 es 4, 4 no es la mediana, 4 es la posición que ocupa la mediana al utilizar esto. Entonces ustedes vienen primera posición, segunda, tercera y cuarta. Ah, bueno, es este. Ese es el valor de la mediana. ¿Qué pasaría como en el siguiente caso si lo que tengo es 2, 4, 6, 8 datos? ¿Cuál sería para este caso el valor de la mediana? ¿Cuál sería el valor? Es una cosa. ¿Cuál sería la posición? Es otra. Yo dije, esta funciona siempre. No importa si es par o es impar.
En este siguiente ejemplo, para la mediana, yo tengo 2, 4, 6, 8 datos. Ah, bueno, n es 8, 8 más 1 es 9, y eso lo divido entre 2, ¿y eso cuánto me va a dar? 4.5 le doy. Eso da 4.5. Y entonces, pero esto no, y vuelvo a insistir porque ese es un error muy común. A veces esto vale un punto de los problemas que está resolviendo para el examen en series tan simples, sencillas, y uno les dice, ¿cuál es el valor de la mediana? Y entonces todos calculan esto y dicen, este es el valor de la mediana. Pues yo estoy insistiendo, esto es la posición. Como la serie debe de estar ordenada, en la siguiente, aquí está ordenada. Pero este valor a mí me está diciendo, no es la posición 4, ni tampoco es la posición 5. Yo dije hace un rato, si tengo una serie que tiene una cantidad par de valores, lo que hago es ubicar quiénes están en la parte del centro, qué valores están en la posición. Como tiene una cantidad par, ¿verdad? Entonces, yo necesito un valor que me deje, si fuera este, después, antes de él hay 3 datos, después de él hay 4. Entonces no es ese, no es el de la posición 4. Eso me está diciendo esto, mire. Pero tampoco puede ser de la posición 5, porque si fue el de la posición 5, que es 21, deja por debajo de él 4 datos y sobre de él 3. Entonces lo que estaría haciendo es dejando más datos, más del 50% por debajo y menos datos sobre de él. Entonces esta posición lo que me está diciendo es que como no es ninguno de estos dos, como no es ninguno de esos dos, esto me dice calcule el valor promedio entre este, y ese va a ser el valor de la mediana. Aquí solo le ponen ME, yo le pongo MED. ¿Cuánto sería el valor? Es el valor promedio entre 16 más 21, que es 37 sobre 2. Eso debe de dar el valor que tienen ustedes por aquí. ¿Está claro eso? El n más 1 sobre 2 sirve para determinar la posición. La posición. Así que en una serie simple para encontrar la mediana es sumamente sencillo. Decir cuál es el valor de la mediana es otra cosa. Determinar la posición no cuesta. Cuando la serie estadística es impar, la cantidad de datos, la mediana coincide con un valor de la serie. Si la serie estadística tiene una cantidad par, el valor de la mediana no es un valor de la serie. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí tengo 16, tengo 21. Pero 18.5 no está en la serie. Pero este es el que representa el valor de la mediana. El valor que deja por debajo de él el 50% es 18.5. Eso es para series simples. Como no hay preguntas, me voy a la parte de series agrupadas, cómo se calcula. Y ahí me voy a ir directamente al recetario. Al recetario o a las fórmulas. Ustedes, como estudiantes de ingeniería, pues están acostumbrados mucho a trabajar con fórmulas, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Facilitarlo. En el caso anterior, como eran series simples, ya en la clase anterior dije la diferencia entre una serie simple y una agrupada es que en una hay tabla y en la otra no. Aquí, de entrada, voy a aclarar
de entrada voy a aclarar que eh, los límites de las clases deben ser reales. Aquí no hay tales que a mí yo prefiero dejarlos como teóricos o aparentes. No es cuestión de gusto. Aquí es cuestión que tengo que hacerlos reales porque así los ocupo. Lo mismo cuando ustedes quieren hacer un histograma. En un histograma no tienen opción de decir voy a trabajar con los límites teóricos. No pueden. No van a poder hacer un histograma con límites de las clases que sean teóricos. Eso mismo pasa aquí para calcular la mediana en una serie agrupada. Deben de ser reales. Esta tabla es la que hemos venido trabajando y que a lo mejor ya los tiene fastidiados para ir ilustrando. ¿Esto en los textos es ventaja o es desventaja? Hay de las dos cosas. El trabajar con un mismo ejemplo y una misma serie. Pero la facilidad es que son datos que ustedes ya saben cómo se construyó la tabla, cómo se llegó a tener los límites reales, y entonces aquí ya solo es de usarlos, y para no estar haciendo cada vez una tabla para cada ejemplo, entonces se va utilizando la misma tabla. Esta tabla proviene o es de la tabla que contiene solo frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas. En su material aparece como tabla 2.8. Proviene o la fuente de esta tabla 2.8 es la 2.4 y la 2.5, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se están preguntando, ¿y será que siempre para encontrar la mediana me van a dar a mí ya la tabla? La respuesta contundente es que no. En la tarea, por ejemplo, lo que ustedes van a hacer es construir la tabla primero. Y después de construir la tabla, hay que calcular todo lo que se pide con respecto a esa tabla. ¿De qué depende que salga bien? Todas las preguntas después de haber construido una tabla, de que la tabla esté bien hecha. Si la tabla no está bien hecha, yo no espero que las medidas de tendencia central que calcule o en los gráficos que haga, por mucho que sea el adecuado el gráfico, no va a estar bien, porque si la tabla no está bien, todo lo demás se arruina. Por eso, en esta parte de examinarse en estadística descriptiva, hay estudiantes que no salen bien porque la primera pregunta que se pone es de que hay que construir tablas de frecuencias. Y si la tabla de frecuencias no se puede hacer, no van a poder responder lo siguiente. Eso mismo pasa al no tener la tabla para la medida de tendencia central. El primer paso es hacer la tabla. Ese es el primer paso. Construir una tabla de clases y frecuencias. Y he venido diciendo que las tablas pueden tener nada más hasta la frecuencia si solo voy a utilizar, si solo me están pidiendo eso. Si voy a querer hacer gráficos, tengo que ir agregando las columnas que yo necesito, sin necesidad de agregar cosas que no voy a ocupar. En este caso, yo solo necesito frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas. Dije, los límites deben de ser los reales. Eso es importante. Ahora, ¿cómo voy a calcular a partir de la tabla la mediana? Esta es una ilustración de lo que hace la mediana, en la distribución de los intervalos. Vean, la distribución de los intervalos está ubicada en esta línea recta. Este es el límite inferior de la primera clase, el límite superior de la primera clase y el límite inferior de la segunda. Ustedes saben que cuando están los reales, donde termina una clase, empieza la otra.
Entonces, yo les he remarcado aquí por dónde andaría el valor de la mediana. Y puede ser que en la distribución, así como en este gráfico, si ustedes observan, está más a la izquierda que, que en el centro. O sea, está un poco a la izquierda del centro el punto amarillo, este recuadro amarillo que yo les he marcado. Pero eso va a depender de cómo sean las frecuencias acumuladas. Si ustedes observan la tabla, cuando llegan a la tercera clase, miren, aquí tienen 109 acumulados. Y después de 109, o sea que esto es más del 50% de los datos. ¿Cuántos son los datos totales? 200. Y aquí ya hay acumulado más de 100. Entonces la tercera clase ya tiene acumulado, apenas en la tercera clase, ya tienen acumulado un poquito más del 50. Como este 109 está un poquito adelante del 50%, entonces vean que el 109 estaría ubicado por acá, más adelante. ¿Bien? Este 100 ya van a ver ustedes cómo sale. Y arriba va una línea punteada de este esquema en donde dice que es la posición. Entonces, como por definición, la mediana es el valor que divide a una serie en dos partes iguales, pues entonces la posición se determina por n sobre 2. Esta es la posición. Esa es la posición. En una tabla, para calcular la mediana, esta es posición de la mediana. Lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar esto, porque andan buscando un valor que divida la serie en dos partes iguales. Encontrado este valor, ustedes automáticamente ya tienen todos los elementos para poder calcular la mediana. ¿Y cómo se calcula la mediana? Pues mediante esta formulita que está aquí, miren. Esto ya está en valores numéricos. Pero esto se traduce que el valor de la mediana se puede calcular como el límite inferior real de la clase que contiene a la mediana más el cociente más el cociente entre n sobre 2 menos, voy a poner esto, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada anterior, FAA, aquí le voy a poner frecuencia absoluta, aquí voy a poner un por, y esto le voy a poner así, y C. Esto que está remarcado en amarillo proviene de esta fórmula, miren. En esta fórmula, que ya se las muestro, es esta, yo le puse FAA, pero es esta que está aquí, miren. Esta fue la que yo le llamé FAA. Esto tiene F mayúscula menos 1. Pero aquí, esto lo que significa es anterior a algo, este menos 1. Entonces yo para evitarme problemas le pongo FAA, frecuencia acumulada anterior. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que lo que necesitan son frecuencias acumuladas y también necesitan las absolutas, que son las que van por aquí, miren, F minúscula. Esto es lo que se conoce ancho de la clase. Aquí debe decir ancho, si no se lee así, pues yo se lo digo. Ancho de clase. Este se llama límite inferior real. Límite inferior real. Real.
Y todos esos conceptos que yo les puse allí deben ir acompañados de la palabra, de la clase que contiene a la mediana. Por ejemplo, límite inferior real de la clase que contiene a la mediana. Frecuencia acumulada anterior de la clase que contiene a la mediana. Ancho de clase de la clase que contiene a la mediana. Frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana. Esa es toda la nomenclatura que necesitan y ya pueden calcular mediana. Dije que lo primero que hay que hacer es encontrar este valor. Como estamos utilizando esta tabla, los datos son 200, n sobre 2 es justamente 200 sobre ¿qué? Sobre 2, y este 100. ¿Se recuerdan que les mencioné que ya les iba a decir quién era este 100? Pues este 100 está aquí. Cuando haya determinado este valor, que es la posición de la mediana en la serie agrupada, vengo y me ubico en la columna de frecuencias acumuladas. N sobre 2 me dio 100. Me ubico en esta columna, en la F mayúscula, y la primera frecuencia acumulada que supere a la frecuencia acumulada esta o a la posición esta, la primera frecuencia acumulada que supere esa me determina cuál es la clase. Ahí está. ¿Cuál es el primer valor que supera a 100 en las frecuencias acumuladas? 109. Este es el primero que es mayor a 100. 109. Habiendo determinado la posición, tengo ya la clase que contiene a la mediana y ya tengo todos los elementos de la fórmula para sustituir. Todos. ¿Quién es el límite inferior? L sub I, R. ¿Quién es? ¿Cuál es el límite superior? Ya estoy calculando el valor de la mediana. Así, sin anestesia. ¿Cuál es el valor ya que necesito para la fórmula de la mediana? Ya identifiqué. El único trabajo que tengo que hacer es encontrar la posición. La posición es nada más n sobre 2, que en este caso es 200 sobre 2, que es 100. Me voy con ese valor de 100, me voy a la columna de frecuencias acumuladas y la primera frecuencia acumulada que sea mayor, que por eso necesito hacer la ascendente. La primera que sea la mayor a 100 es en esta columna, esa me determina con qué clase voy a trabajar. Al haber marcado la clase, esta rosadita que está aquí, ya tengo todos los elementos de la fórmula, dije. Y lo que les estaba preguntando y quería escuchar es que me dijeran, bueno, el límite inferior de la clase es .225, porque aquí está, miren. Ese es el límite inferior. Y lo que sigue es el cociente entre n sobre 2. Pero n sobre 2 ya lo calculé. Ya sé que es 100. Y en la fórmula yo le puse, ahí tienen ustedes f mayúscula menos 1. Eso les dije que se traducía como la frecuencia acumulada anterior. ¿A quién? A la clase que contiene a la mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene a la mediana? Pues 37. ¿Qué es este? Y acá abajo es la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana?
72. Aquí hay un producto. ¿Cuál es el ancho de la clase? Sabemos que todas las clases tienen el mismo ancho, pero si tengo la duda, hago .265 menos .225 y eso me va a dar, si no me equivoco, .04. Esto, de hecho, lo que estoy calculando aquí es la mediana. Este es el límite inferior real, este es n sobre 2, este es b sub a, este es b absoluto y este es el valor de c. ¿Qué debo de agregar nada más aquí? Bueno, ahí todavía falta el valor, pero ese valor lo tienen ustedes en su material. Entonces, para calcular la mediana, el valor específico, tengo que hacer todas esas operaciones. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y eso lo hace una calculadora. El n sobre 2 lo hacen en una calculadora. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Cómo utilizar una calculadora. Y el- la decisión está en que ustedes puedan encontrar o distinguir cuál es la clase que contiene la mediana. Pero eso me lo indica automáticamente cuando yo hago la división de n sobre 2, automáticamente me manda una clase. Al mandarme a una clase, pues ya está. Ya tengo todas las herramientas para poder utilizar fórmulas. Dije hace un rato, en esta etapa, todo se transforma en un recetario o en una lista de fórmulas y esto se vuelve mecánico. ¿Qué es lo que sucede con los estudiantes? No con ustedes, con otros estudiantes, ¿qué es lo que sucede cuando están haciendo estas operaciones? Lo que yo puse acá arriba, vean, esto, vean, es esto que está aquí. Lo que pasa es que el punto 4, el punto 40, mejor dicho, este 0,40 es el ancho de clase. Y por ahí les hace falta, pero la fórmula es esta. Por aquí está el límite inferior MD, es ese. Y están listos para calcular ustedes. Están listos para calcular ustedes lo que es la mediana. Preguntas. Yo estoy esperando que ustedes hagan todas las interrogantes del caso. ¿Siempre se debe utilizar esa fórmula o hay alguna otra que se puede utilizar? No, siempre es. Esa, siempre. Se la aprenden o se la aprenden. La usan o la usan. Este, para calcular la mediana para una serie agrupada es esa. Lo que puede cambiar en algunos textos es las letras que esa fórmula tenga. Eso es todo. Yo hice aquí esta fórmula, ¿ves? Esta. Lo que puede cambiar es las letras, esto. El significado es el mismo. Ya se las mostré por aquí. Que vean que aquí tiene otras letras. Aquí tiene solo L sub I, aquí tiene N sobre 2. Esto es F mayúscula menos 1. Esto es frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Este es el ancho de clase. ¿Ya?
Todo eso, todo esto, la única opción, lo que les puede aparecer distinto es eso, notaciones. Aquí puede aparecer IC, depende de dónde lo busque. Si no tienen una tabla, tendrán que hacer la tabla. Aquí para explicarlo, estamos apoyándonos en la tabla. ¿Ve? Revísenlo, vean esto en su material y a ver si tienen alguna pregunta. Denme un momentito que tengo una llamada que sí es importante, necesito contestar ahorita y ya continúo con ustedes.
Bueno, ay, disculpen que tenía que hacer eso. No había de otra. Ah, decía, alguien dijo, bueno, y si siempre vamos a utilizar esa fórmula, yo decía sí. La nomenclatura o la notación es lo que puede cambiar. Lo que yo he hecho en esto que he estado escribiendo en los márgenes, perdón, en esta tabla, todo. Yo aquí no he hecho ningún cálculo todavía. He hecho una traducción de letras, simbolitos a los números que tengo en la tabla para hacer los cálculos. Y lo que dije, que el problema con algunos estudiantes es esto. Este es un producto de .040. Si se están preguntando de dónde salió este, pues es el ancho de clase. Yo lo pongo al final, pero aquí lo han puesto al principio, no importa si es un producto. Entonces, ese es el ancho de clase. Esto, para los límites reales era de .04 o 0.40, como quieran. Y un error de kinder, de primaria, muy común, es que multiplican .040 por 100 por menos 37, hacen 100 menos 37 y después multiplican por .40 y de ahí lo dividen entre 72 y eso les va a dar otra cosa. Y digo que es un error de kinder porque es así. Las operaciones algebraicas tienen un orden para realizarse, pero cuando están calculando mediana en ejercicio o en el examen, siempre lo hacen en el orden que quieren. Y si la calculadora no les da error, si tienen la suerte que la calculadora no les dé error, les va a dar otro valor, pero que no es el de la mediana. Entonces aquí tengan el cuidado de realizar las operaciones en el orden correcto. La división tiene prioridad sobre cualquier suma o resta que tengan ustedes por ahí. Entonces primero hay que hacer la división de la diferencia de 100 menos 37 sobre 72. Después multiplican por el ancho de clase y por último hacen la suma de esto, vean, de el límite inferior real. A algunos les parecerá como innecesario estarlo diciendo, pero créanmelo, créanmelo. Siempre hacen lo mismo en todos los años de historia. Así que esta es la fórmula que ustedes tienen. Tenemos cómo calcular medianas para series agrupadas. Voy a otra ya, porque como no hay preguntas. Aquí están los cuantiles y ahora, como la mediana dije coincidía con una de esas, ¿cómo se calcula un cuartil? O la fórmula general para los cuartiles, porque dije, esta es la etapa de el recetario o de fórmula. Y a esto se llama la fórmula de un cuartil. Cuartil. Aquí está un cuartil. El cuartil R. Si quiero el cuartil 1, R es 1. Si quiero el cuartil 2, R es 2. Si quiero el cuartil 3, R es 3. Esta me sirve para calcular todos los cuartiles. Ahí está la fórmula. Pregunta. Alguien que me diga, mire, ¿qué significa ese F de Q sub R? ¿Qué significa este F de menos 1? Lo mismo que significaba en la mediana. Lo mismo. ¿Qué significa este C? El mismo. Este L sub I, lo mismo. Por eso están aquí las fórmulas después de la mediana. ¿Qué hace un cuartil? Dividir a la serie en 4 partes iguales. Ya lo definí en la pizarra al inicio del día de hoy. ¿Qué significa calcular el cuartil tercero? El valor que deja por debajo de él el 75% de los datos y el 25% sobre de él.
Eso es todo. Cuartiles. Todos los deciles se calculan a partir de esta forma. Deciles. ¿Qué significa cada uno de esos términos? Aquí dividimos entre 4, aquí dividimos entre 10, y aquí voy a poder calcular el R aquí va de, o el R o R, va de 1, 2, hasta 9. Lo demás, todo es frecuencia acumulada anterior que contiene en este caso al cuartil 1, arriba al cuartil 1, en este caso decil 1, decil 2, decil 3 y así sucesivamente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para calcular cuartiles? Determinar la posición. ¿Cómo determino la posición? Dividiendo la serie, el total de datos entre 4. Si quiero el cuartil 2, voy a multiplicar o voy a sustituir R sobre 2. Y entonces tendría N por 2 o 2N sobre 4. Simplificado me quedaría N sobre 2. Si quiero el cuartil 3, la posición va a estar determinada por 3 por N sobre 4. Si quiero el decil 5, voy a tener 5 por N sobre 10. Quinta 1, quinta 2, es N sobre 2. Cuartil 2, decil 5, percentil 50 y mediana, todos son el mismo valor numérico. Todos hacen la misma función. Esa fórmula que les estoy mostrando ahí sirve para calcular todos los deciles. Puedo calcular 9 deciles, porque el decil décimo ya no tiene sentido porque estoy hablando del 100% de los datos. ¿Qué valor deja por debajo de él el 100% de los datos? El valor mayor de una serie. Si tengo una tabla, como en este caso, que es lo que estamos hablando, el valor mayor aquí, en una clase, en una tabla, ya voy a retomar esa que está ahí, como en esta, el valor mayor que deja a todos los datos por debajo de él, no puede ser este 3, ¿verdad? Sino que son los 200 datos. Y si quiero encontrar una clase que me permita a mí determinar eso, pues es la última clase. El valor mayor que tenga la posición 200, ese deja por debajo de él la totalidad de los datos. Entonces el percentil 100, el decil 10, el cuartil 4, no tienen sentido estarlos calculando. Ahí está la fórmula del decil y la del percentil, ¿en qué creen que cambia? Y lo único que cambia es que en vez de tener una D, tengo una PR, en donde R va desde 1, 2, 3, hasta llegar a 99. Si quiero el percentil 37, lo primero que debo de hacer es determinar la posición. Si los datos son 200, que es el valor de N, y quiero el percentil 37, voy a multiplicar por 37 y voy a dividir entre 100. La posición va a quedar determinada por 100, aquí esto me da 2, por 37 es 74, esto me da la posición. Busco en las frecuencias acumuladas, en la columna esta, donde el primer valor que supere a 74. El primer valor que supera a 74 en las acumuladas es 109, porque este es 37. Y después me aparece 74. La primera que supere es 109, entonces cae en la misma clase donde estaba la mediana.
No digo que sea el mismo valor, que cae en la misma clase. Y así, yo puedo calcular deciles, percentiles, cuartiles. Este es el percentil. Se me ocurrió el percentil 37. Puede ser cualquiera. El R va desde 1 hasta 99. Esto es frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil tal. La frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene al percentil R. Y así sucesivamente. Preguntas hasta ahí. La última que queda de las medidas de posición es la moda. Y la moda también me voy a ir a la parte de la definición y de su recetario. Aquí tengo la moda, miren, esto era la ruta que les dije, ¿ven? Esto es el camino a seguir. Veníamos de aquí, hemos hablado de media aritmética, ya hablamos de mediana, aparecieron los cuartiles, percentiles y deciles, ahora voy a moda. Esto es tronando y lloviendo. Solo quiero hacer el comentario sobre este ejemplo 223, que ustedes aquí en esta tabla, en esta, pueden observar que hay una particularidad con las clases. ¿Qué observan ustedes ahí de particular? Creo que los límites son teóricos. Bueno, los límites son teóricos, eso veo yo. No son Ese es, reales. ese es uno. Ese es uno. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más observan? Que en el centro de las clases está 109. Ah, bueno. Que también se puede observar que en los límites o cierra, sino que como que lo deja abierto porque hay 191 más. Ajá. La última clase, ¿qué es lo que pueden decir de la última clase? Que no hay un límite superior. ¿Perdón? Que no hay un límite superior en la última clase. No hay un límite. Va. Le alcancé a escuchar ahí. Hay algunas propiedades que yo no las estoy retomando aquí ni las estoy leyendo para no aburrirlos a ustedes con la lectura la lectura del material, al pie de la letra, no voy a la clase. Tengo el material, ahí lo leo cuando un día antes del examen. Entonces les estoy dejando algo de leer también, pues. Hay algunas propiedades que yo no las he retomado aquí y hay una propiedad que tiene que ver con esa tabla que les mostré. Y lo que el último compañero decía es eso. Que la última clase no tiene un límite. Estas se llaman clases abiertas. Clases abiertas. Y en las clases abiertas hay una pequeña cuestión ahí. Vean, eso tiene que ver con este literal B. En una tabla de frecuencias, una marca de clase no puede ser calculada para una clase abierta.
Por esta razón, cualquier medida estadística cuya fórmula contenga la marca de clase, tal como la media aritmética y la desviación estándar, no pueden ser calculadas. Solo se los estoy mostrando porque se pueden encontrar con una tabla que tenga clases así abiertas y les estén pidiendo la media aritmética. Y si ustedes recuerdan, para la media aritmética ustedes necesitan las marcas de clase. Pero en la última clase aquí, ¿cómo van a determinar la marca de clase? Si no hay límite en la última. Ajá. No se puede determinar aquí la marca de clase. Entonces, lo que está diciendo acá es que en esta tabla, para esta tabla, si a ustedes se les pide la media aritmética o medidas de variabilidad, como de las que vienen más adelante, esas no se pueden calcular porque la media aritmética y la desviación estándar o la varianza dependen de la marca de clase. ¿Qué más tenemos? En el caso de tablas en el caso de tablas de frecuencia con clases abiertas, la mediana puede ser el promedio indicado, dice. O sea, les están diciendo que una propiedad de la mediana es que esta nos puede servir para este tipo de tablas cuando nosotros, imagínense que les dicen, calculen una medida de tendencia central adecuada para esa tabla. Y entonces alguien dice, es que a mí se me resulta más fácil calcular la media aritmética. Sí, es la más fácil, pero no la va a poder calcular. Entonces la más adecuada no es la que me resulte más fácil a mí encontrar. Esa observación, repito, se van a encontrar con algunos casos. Por eso les estoy mostrando. No porque eh, lo que me interesa es ir a la última, que es la moda. Si no hay preguntas, bueno, vamos. Hice esa aclaración porque si es como en qué caso podría ser recomendable e indispensable. Si quiero un valor que me represente a este tipo de tablas, el recomendado sería la mediana y no la media aritmética ni la desviación estándar. Los cuantiles que los vimos, la moda. ¿Qué es la moda? Pues la moda es lo más común que puede haber en una serie estadística. Entonces aquí lo que se usa es decir que andar a la moda es andar con lo común, con lo que todo el mundo anda. Y ese es el concepto estadístico de moda, ese mismo. En una serie estadística, aquel valor que más se repita o el que sea más común, ese es la moda. En una serie simple, se puede hacer por simple inspección, o sea, por observación, digamos.
para no ser redundante. Ustedes tienen una serie simple y van a observar. Aquel valor que aparezca más veces o el más repetido, ese es la moda. Y si están pensando que qué pasa hoy para una serie agrupada, pues díganme ustedes qué pasaría en una serie agrupada. ¿Cómo distinguir cuál es el valor que más se repite? En una serie agrupada, la moda es la que se tiene. Bueno, Si no me equivoco, allí se busca. a eso vamos. A ver qué pasa. Porque con las series simples es por inspección nada más. La definición es lo que yo dije. En una serie estadística, sea simple o agrupada, la moda es el valor que más se repite. Y acuérdense que estamos hablando de medidas de posición. Se define como aquel valor del conjunto que representa con mayor frecuencia. Dice, esto quiere decir que si elegimos aleatoriamente un dato de un conjunto, el valor de mayor probabilidad debe ser designado como la moda. Eso es todo. Esa es la definición. Ahí no hay tal, y si sea simple o agrupada. Y aquí dice que para hacer una serie, la moda para datos no agrupados o series simples, pues se hace por inspección. Aquí ustedes observan. Resulta que la diferencia de las dos medidas de posición anteriores o la diferencia con las dos medidas anteriores para la moda es que allá en las dos anteriores nosotros calculábamos un único valor para toda la serie. Aquí puede ser que la serie tenga más de un valor. Puede ser que tenga más de un valor como moda. Y vamos a ver esos casos. En cambio, la media aritmética y la mediana son valores únicos para una serie. La moda no necesariamente es única. Puede serlo, pero no es necesario. Entonces, por simple inspección, en este, si ustedes observan, es más, aquí ni siquiera hay que ordenarlos, pues. Solo ven cuál valor es el que más veces aparece. En este caso es 2. Esa es la moda. Entonces, un conjunto presenta dos o más modas. Si existen dos o más valores del conjunto que se repiten un mayor número de veces e idéntico número de veces, etcétera, entonces aparecen, diremos que tiene 2. El cuestionamiento está en que si hay un valor que se repite, por ejemplo, 5 veces y hay otro valor que también se repite 5 veces, y ustedes dicen, ¿y cuál decido cuál es la moda? Pues son los dos. Los dos son moda. No tienen que descartar ninguno. Se dice, la serie tiene dos modas, o se dice en otras palabras que es bimodal. Hallar la moda de este conjunto de datos. Dice, nos dan una serie de datos y aquí tenemos los datos 18 y 22. Eso lo pueden revisar ustedes después. 18 y 22 se presentan 4 veces cada uno, lo que mencionaba. Los demás datos se presentan un número de veces inferior a 4. Por lo tanto, los dos son moda. Los dos son moda. Aquí están moda 1 y moda 2. Hallar la moda de un conjunto, de este conjunto de datos. Los datos 13, 17 y 23 se presentan 4 veces cada uno de ellos. Los demás datos, un número menor. Entonces,
Esta va a tener 3 modas. Y resulta que hay series que tienen 2 modas, que tienen 3 modas, que tienen 4 modas, etc. Si tiene más de una moda, se llaman series multimodales. Para no estar diciendo bi, tri, qué sé yo, qué otras palabras más se pueden utilizar. Después, más de una ya se conocen como multimodales. Puede tener 2, 3, 4, 5, 6, cualquier cantidad de modas. Multimodales. Esta es una diferencia fundamental con respecto a las medidas anteriores. ¿Y cómo se calcula en una serie simple? Solo observando la serie y contando las veces que aparece cada dato. Para datos agrupados. Como dije que era la hora del recetario, pues aquí está la fórmula directa ya para calcular la moda en una serie agrupada. Tengo que voy a denotarlo por MO, moda. ¿Quién es el sub i? El mismo que utilizamos anteriormente, límite inferior. Bueno, ¿para qué lo voy a anotar? Si aquí lo tengo, miren. Es este. Límite inferior real de la clase modal. ¿Quién es f de m? F minúscula m. Es la frecuencia absoluta no acumulada de la clase modal. F1. La busco aquí. Es la frecuencia absoluta no acumulada. Subrayo. Aquí ya no se utilizan las acumuladas, se utilizan las absolutas. De la clase anterior a la clase modal. La F sub 2. Frecuencia absoluta de la clase siguiente a la clase modal. La clase modal es igual al intervalo de la tabla que se presenta con mayor frecuencia. Allá lo primero que determinábamos era la posición. Posición. Allá, anteriormente. Ahora ni siquiera eso tenemos que hacer. Voy a la tabla, observo dónde está la mayor frecuencia. O sea que siempre es por simple inspección, tanto para las simples como para las agrupadas. Habiendo observado donde tenga la mayor frecuencia, la frecuencia más alta en la tabla, pues ya tengo la clase que contiene a la moda, ya conozco la frecuencia más alta, conozco la frecuencia absoluta de la clase anterior, de la clase posterior, y tengo todos estos elementos que están aquí. Esto es F sub m menos 1, es frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior a la clase modal. Esto de acá abajo, frecuencia modal menos la frecuencia de la clase que está después de la clase modal o la clase posterior. Esto es el ancho de clase y listo. Solo es de meter algunos números y ahí está. Esa es la fórmula. Volvemos al mismo caso. Volvemos al mismo caso. Y ahora queremos calcular la moda para esto. ¿Dónde tengo la mayor frecuencia? Pregunto. La clase de 0225 a 02. ¿Cuál es la mayor frecuencia? Mejor dicho. 72. ¿Cuánto? 72. 72. ¿Y cómo lo hago? Nada más observando. Entonces ven. Y eso me lleva otra vez a una clase ya conocida por ustedes. La misma clase.
¿Se recuerdan que ahí estaba la mediana? Y si van mucho más atrás, van a ver que por ahí también está la media aritmética. Entonces vean qué interesante. En las tablas puede ser que la misma clase, lo ideal es eso, puede ser que en la misma clase esté la media aritmética, que esté la mediana y que esté la moda. Eso es lo que andamos buscando, porque estas son medidas de tendencia central y eso es lo que nosotros queremos. Como aquí solo hay 2 clases antes y después hay 3 clases, seguramente estos valores van a estar al final de la clase tercera. Quizás por ahí van a estar al final. Los valores ya calculados de estas 3 medidas. De momento estoy con la moda. Observar dónde está la clase mayor, mejor dicho, donde hay mayor frecuencia, ya tengo todos los elementos para encontrar la moda. La moda es límite inferior más el real, por supuesto. Aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto, frecuencia mayor, menos la anterior. Lo voy a poner así. Arriba. Aquí voy a tener el ancho de clase, que ya sé que es .040 o .04. Eso es fijo, ya está. Esto es frecuencia modal menos la anterior. Acá abajo voy a tener frecuencia modal menos la anterior, más voy a tener frecuencia modal menos la posterior, y ya está. Esto de aquí saco prácticamente para calcular la moda. El límite inferior real, ya lo tengo, .225. Aquí está, miren. La clase, la frecuencia modal, 72, ya lo tengo. La anterior es 32, aquí está. Lo que está acá abajo, esto se repite. Aquí está. Esa diferencia se repite. La otra diferencia es la frecuencia modal menos la posterior, o la siguiente. 72 menos 64. Esta diferencia aquí está. Encuentro estas dos diferencias, hago la suma, hago esta diferencia, me va a dar un valor numérico, tengo este cociente, hago la división, multiplico por .40 y al final le sumo .225. Así se calcula la moda. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Entonces, para obtener todos los datos, ahí lo que manda es la frecuencia mayor, ¿verdad? No importa si está hasta abajo, pero... No importa, exacto. No importa en qué Y- clase esté. Y también sobre los cuartiles, percentiles y deciles, nomás aclarando, es como que estemos calculando la mediana, ¿verdad? Es igual. Uno. Claro, por ejemplo, todo va a depender del cálculo del número entre datos entre 100 por la R, ¿verdad? Eso es para Dependiendo de lo que percentil. de ahí, por ejemplo, pero digamos, si fuera un cuartil fuera 4, entre 4. Sí, correcto. Pero en la página 32 hay un ejemplo, que es del cuartil número 3, que está 200 entre 4 por 3. Entonces ahí da como resultado ese cálculo 150. ¿Me Entonces, decías página? de ahí nos vamos a la ¿Página qué me 32. ¿Ah? 32. 32. ¿Este? Ajá, en esa página arriba está el ejemplo. Ahí. Sí. Entonces ahí está 200 entre 4 por 3. Ese cálculo da 150. Entonces, dependiendo de ese cálculo, en la página 31 está la tabla. El valor posterior de 150, el que continúe, de ahí se va a tomar los datos. En este caso es el que continúe de 150, es 173.
Sí. Entonces, de ahí se comenzará a tomar todos los datos base, así como calculamos la mediana, ¿verdad? Es correcto. Va, pues sí. esa Porque era como más da fácil. 150, el primer valor que supera en la frecuencia acumulada es 173. Entonces la clase que va a tener a ese cuartil, el tercero, es esta, la que tú mencionabas. Y de ahí la anterior es 109. Y ya traigo los datos para acá. Mira, la frecuencia anterior es 109. La absoluta debe ser 64, que es esta. Todos los elementos los determina la posición, tanto para cuartiles, para percentiles, todo. De ahí que los fundamentales determinan la Ok. posición. Perdón. Bueno, gracias. Sí, es que en esa parte tenía esa pequeña duda, pero sí. Vaya, perfecto. Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes. Pueden ir a ver si cayó algo en la cocina o no cayó, pero ahí terminamos con la moda y terminamos con las medidas de tendencia central. Lo que sigue son algunas figuritas. Yo no me voy a detener en eso y voy a ver medidas de dispersión en la próxima clase para cerrar el material que ustedes tienen como primera unidad y se acabó el cuento y se van a examen. Ya, en la próxima clase cierro la unidad 1 y de ahí nos vemos en probabilidades. Eso es todo por hoy, jóvenes. Jóvenes de la cosecha pasada, ya. No están cipotes ustedes todavía. Eso es todo de mi parte. Los veo.